Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les grabo este video porque tenemos que empezar con una unidad nueva. Ya terminamos todo lo que es cinemática, que es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin interesarnos la causa que los provocan. Entonces estudiamos la distancia, el tiempo, la aceleración. Y dentro de la cinemática tenemos la caída libre y el tiro vertical, que es lo último que vimos, que son movimientos característicos de la cinemática, ¿sí? Ahora vamos a empezar con una unidad nueva que se va a relacionar con la anterior, que es la dinámica, ¿sí? ¿Qué sería la dinámica? Bueno, la dinámica, es bastante amplio el tema y tiene muchos conceptos. Yo traté de resumir lo que más pueda para este video, así ustedes tienen los conceptos básicos y podemos empezar a trabajar. Bueno, la dinámica es la rama de la física que estudia la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que esas fuerzas van a provocar sobre el movimiento del cuerpo, ¿sí? O sea, ahora me interesa la causa del movimiento. ¿Por qué se mueve un cuerpo? Si ustedes arrastran una silla, esa silla se está moviendo por la fuerza que ustedes están aplicando. Entonces acá aparece el concepto de fuerza, ¿sí? Resumiéndolo más, la dinámica es la rama de la física que estudian las causas que provocan el movimiento o el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Modifican ese estado del cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces si yo tengo alguna fuerza que actúa sobre un cuerpo, este cuerpo algo le va a pasar, o se mueve o se deforma, depende de lo que nosotros queramos hacer. Si nosotros agarramos una pelota de plástico y la apretamos, la abollamos, todo ahí estamos provocando una modificación en el cuerpo, ¿sí? Y ahí están actuando fuerzas, por lo tanto tenemos la dinámica, ¿sí? Que va a provocar un efecto sobre ese cuerpo, que es deformarlo. Otro efecto que puede provocar es el movimiento, ¿sí? Otro efecto que puede provocar es que ya viene el movimiento y nosotros al aplicar la fuerza lo modificamos a ese movimiento, ¿sí? Entonces eso estudia la dinámica, la relación que hay entre las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y los efectos que produce sobre ese cuerpo o sobre el movimiento del cuerpo. Entonces acá aparece el concepto de fuerza. Nosotros a principio de año yo les di una fotocopia en donde vimos magnitudes escalares y vectoriales. Bueno, en este caso la fuerza va a ser una magnitud vectorial y ahora les voy a explicar por qué, ¿sí? La fuerza, ¿cómo la podemos definir? Es un concepto amplio, si ustedes buscan en internet van a encontrar un montón. Pero, ¿cuál sería, digamos, la definición así más simple de fuerza? Que es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, ¿sí? Que es lo que yo les explicaba recién. O sea, la fuerza puede modificar el estado de reposo porque lo toca y lo pone en movimiento. Empujamos una pelota y la ponemos en movimiento. Puede modificar el estado de movimiento también, porque tiramos una pelotita y otra persona de otro lado le pega con la mano y la desvía para otro lado. Entonces ahí estamos modificando el movimiento del cuerpo, ¿sí? Entonces toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo se llama fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial. Y nosotros vimos a principio de año que las magnitudes vectoriales tienen 4 características. ¿Cuáles son? La dirección, ¿se acuerdan? Que puede ser horizontal, puede ser vertical o puede ser oblicua. El sentido, que me dice hacia dónde va dirigida esa fuerza o ese vector. Por ejemplo, si está en la línea horizontal, a la derecha o a la izquierda. Si está en la línea vertical, hacia arriba o hacia abajo. También tiene un punto de aplicación. El punto de aplicación es el lugar donde está aplicada esa fuerza.
que si nosotros la representamos gráficamente como un vector, ¿se acuerda que al principio de año lo vimos? El punto de aplicación lo representamos mediante una rayita o un punto donde comienza, digamos, o donde está aplicado ese vector o esa fuerza. Y la intensidad, si hablando de fuerza, es la medida de la fuerza. Y si lo vemos en cuestión de representación gráfica, es el módulo de ese vector, o sea, la medida. ¿Sí? Porque nosotros, por ejemplo, no lo vamos a hacer, porque en la virtualidad por ahí no es... Por ahora no lo vamos a hacer, pero si nosotros, por ejemplo, hacemos una equivalencia entre las unidades de fuerza y las unidades de longitud, la podemos representar gráficamente. ¿Sí? Por ejemplo, decimos 1 centímetro equivale a 1 newton. Bueno, ahora ya les voy a explicar qué es lo que es un newton, todavía no les expliqué eso, que serían las unidades en las que se mide la fuerza. Bien, entonces eso sería en cuanto a las fuerzas. Una fuerza que sería muy particular dentro de todas las fuerzas es la fuerza peso. ¿Sí? ¿Qué es el peso? Que va a tener mucha importancia en las unidades que vamos a utilizar en esta parte de la física. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos hacia su centro debido a la gravedad, que es una propiedad que tiene nuestro planeta. ¿Sí? Y que ocurre en todos los planetas. ¿Sí? Es la fuerza con que atrae los cuerpos hacia su centro. Y es una fuerza el peso. En cambio, la gravedad es la propiedad que tiene nuestro planeta. Por eso, por ejemplo, si nosotros vamos a la Luna, que la gravedad es muchísimo menor, en la Luna la gravedad es de 1,6 y pico, en la Tierra, ¿se acuerdan los problemas de caída libre y tiro vertical? La gravedad en la Tierra es aproximadamente 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, entonces es mucho mayor. Por eso si vamos a la Luna vamos a pesar menos. En cambio, en la masa, hay que hacer una diferencia ahí, ¿vale? Es la cantidad de materia que constituye un cuerpo. Eso lo deben haber visto ustedes en físico-química seguramente en tercer año. O sea, la cantidad de materia que contiene un cuerpo es la masa. Entonces, si un cuerpo tiene una masa de 50 kilogramos, ¿sí? Si va a la Luna, al Marte, a donde sea, va a tener la misma masa porque es la constitución material del cuerpo. Pero sí va a cambiar el peso. Entonces el peso es una fuerza y se va a medir con las unidades de fuerza. Sí, ya vamos a ver las unidades, obviamente. Bien, eso en cuanto a la diferencia entre peso y masa. Que también ustedes lo podrían buscar a esto, no es para nada... En internet hay muchas definiciones y ejemplos y cosas. Yo trato de hacérselo lo más simplificado posible. ¿Qué pasa si sobre un cuerpo existen más de una fuerza? Agarramos, qué sé yo, una mesa, por ejemplo, entre varios, una mesa muy pesada y la queremos sacar al patio, porque viene mucha gente a comer a casa. Bueno, ahí tenemos varias fuerzas aplicadas a un mismo cuerpo. Ese sería un ejemplo. Entonces, cuando existe más de una fuerza que está actuando sobre un cuerpo, existe lo que se llama sistema de fuerzas. O sea, ese conjunto de fuerzas que está actuando sobre el cuerpo, en física se llama sistema de fuerzas. ¿Sí? Hay muchos sistemas de fuerzas. Ahora no lo vamos a ver en la virtualidad, pero tenemos fuerzas que van en la misma línea, ¿sí? En la misma dirección, que se van a llamar fuerzas colineales. Pueden tener diferentes direcciones, entonces se llaman concurrentes, porque si nosotros marcamos la dirección, que acuérdense que la dirección es una recta que no tiene ni principio ni fin, se representa por una recta, siempre van a concurrir en un punto, ¿sí? Y las fuerzas paralelas. Supónganse que estamos empujando un mueble uno al lado del otro, entonces ahí tenemos fuerzas paralelas que pueden tener la misma dirección o distinta dirección. ¿Sí? Un ejemplo de fuerzas paralelas, ahora que se me ocurrió, puede ser una cupla. ¿Sí? Ahí serían fuerzas que son paralelas de sentido contrario y de la misma intensidad. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos una canilla,
ustedes fíjense que con los dedos estamos haciendo fuerzas paralelas en sentido contrario. Una va por un lado y la otra va por el otro para poder abrir la canilla, ¿sí? Ese es un ejemplo muy simple de lo que sería una cupla y un ejemplo de lo que serían un sistema de fuerzas paralelas. Cada fuerza que actúa en ese sistema, ¿sí?, se denomina componente, ¿sí? Cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, siempre es posible sustituirla por una única fuerza capaz de producir el mismo efecto. Entonces, todas esas fuerzas que están actuando sobre el cuerpo la podemos, reemplazar por una única fuerza capaz de producir el mismo efecto, y esa fuerza se llama resultante. Fuerza resultante o simplemente resultante de todas las fuerzas. Yo se lo aclaro porque por ahí en algún problema puede decir averiguar la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, y bueno, para que ustedes sepan qué es una resultante. Bueno, después siguiendo con la dinámica, ¿sí? La dinámica habíamos dicho que era la parte de la física o la rama de la física que estudia las fuerzas, la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que produce sobre él y del movimiento. Y está regulada la dinámica por las leyes de Newton. Las leyes de Newton son 3. Esas las pueden buscar también. Principio de acción y reacción, ¿sí? La segunda ley de Newton, que es con la que vamos a trabajar, porque tiene las fórmulas. Y la tercera ley de Newton, que se llama principio de acción y reacción. O sea, la primera de Newton, me parece que dije al revés. La primera ley de Newton es el principio de inercia. La segunda ley de Newton se suele llamar principio de masa, y la tercera ley de Newton es principio de acción y reacción, ¿sí? Bien, entonces nosotros nos vamos a concentrar en la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque con esa vamos a trabajar en las actividades. En la segunda ley de Newton dice que si hay una fuerza aplicada sobre un cuerpo, el cuerpo se mueve y se acelera. Entonces la fuerza es proporcional a la aceleración del cuerpo, ¿sí? A la aceleración que provoca en el cuerpo esta fuerza. Entonces yo acá se lo escribí. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que produce en el mismo, o sea, en el cuerpo. Entonces, vemos que la fuerza aplicada es directamente proporcional a la aceleración que provoca esa fuerza, ¿sí? Cuando empujamos un auto, cuando empujamos una mesa, cuando empujamos una silla, cuando le pegamos con el pie a una pelota, ¿sí? Entonces, siempre la fuerza aplicada y la aceleración son directamente proporcionales. O sea, mientras mayor sea la fuerza, mayor va a ser la aceleración. En cambio, la masa, por eso a veces en muchos lados van a aparecer como segunda ley de Newton como principio de masa. Es al revés. Acuérdense que la masa es la constitución material del cuerpo. Entonces, a mayor masa voy a tener menor aceleración, ¿sí? Suponiendo que la fuerza sea la misma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué relaciones vamos a tener? La fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Y la masa es inversamente proporcional a la aceleración. O sea, a mayor masa, menor aceleración, y a mayor fuerza, mayor aceleración. Entonces, ¿cómo van a ser las fórmulas del principio de masa o de la segunda ley de Newton? Masa es igual a la fuerza, o sea, es el cociente o la relación entre la fuerza y la aceleración. Acá se ve claro que la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Mientras mayor masa, menor aceleración. Y la fuerza, si nosotros la despejamos de acá, esta aceleración pasaría multiplicando, es directamente proporcional a la aceleración. O sea, las fórmulas que a mí me relacionan la fuerza con la masa y la aceleración, ¿sí?, van a ser estas, las fórmulas que me van a relacionar. La fuerza igual a la masa por la aceleración, acá me está indicando perfectamente que es directamente proporcional a la aceleración, o la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración, o la aceleración es igual a la fuerza sobre masa despejándolas de acá.
Yo en la hoja del trabajo práctico les voy a poner solamente las fórmulas, porque esta teoría es muy larga para ponérsela. Por eso les doy el video con la teoría y después en el trabajo práctico les voy a poner las fórmulas. Estas fórmulas son las que identifican a la segunda ley de Newton y me relacionan la masa con la fuerza y con la aceleración, o la fuerza con la aceleración y la masa. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a la segunda ley de Newton. Eso es lo que vamos a ver ahora en principio. Y también la dinámica se va a relacionar con la cinemática.